Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez. 60 minutos donde el protagonista será el juego ciencia. Con historias, anécdotas y misceláneas, información y entrevistas, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar sobre el milenario juego. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo, por Radio Cultura 979. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. A las 20:06 nos ponemos en marcha. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo que toda la semana ponemos al aire por Radio Cultura con un grupo de amigos. Hola Alfredo, hola Andrés. Carlitos. Hola Carlos, ¿Cómo están? Muy bien. Viernes. Agradable clima, 20 grados hoy a la tarde, día de primavera. Ya. 17 de agosto especial y se viene un domingo con el Día del Niño. Sí, seguramente. Y el Día del Abuelo hombre. Ah, el día. Porque está el abuelo hombre, el abuelo es mujer eso? y los abuelos. Los abuelos. Hay tres. Me dijeron que el domingo es el día del abuelo hombre. Muy bien. Ahora ya está subdividido también. Sí, abuelo, hombre, mujer y abuelo y dos. abuela. Sí. Muy bien. Como el ajedrez, blanca y negra. Y nosotros apostamos al ajedrez, porque nos gusta el ajedrez educativo porque te ayuda a pensar. Nos gusta que el juego ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias y también para transmitir valores, porque con el ajedrez educativo los chicos no compiten, sino que conviven, y porque en todo caso lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra segunda temporada, estamos los viernes de 20 a 21 por Radio Cultura, la 97.9, pero también nos puede escuchar por internet, por www.fmradiocultura.com.ar o bajando la aplicación gratuita desde el celular. Bien, hoy 17 de agosto es el aniversario, el número 168, del fallecimiento de don José Francisco de San Martín y Matorras, militar y político cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para la independencia de la Argentina, Chile y Perú. Por eso en un ratito con Alfredo preparamos un escrito, vamos a darte alguna parte de la historia que tiene que ver con los vínculos que tuvo el general don José de San Martín con el ajedrez. Pero ahora a las 20:08 quiero saludar a un amigo, un maestro que nos acompaña. Él es un enorme jugador, pero todavía más grande como persona. Me refiero al doctor, porque es abogado, y además gran maestro de ajedrez, Carlos García Palermo. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por tus conceptos. Bueno, hablar con Carlos hay que hablar. Ajedrecista, profesor de ajedrez, dirigente de ajedrez, periodista de ajedrez, entrenador y capitán de equipos de ajedrez, o sea que hay una oferta muy variada para poder conversar. Lo aborda por por los cuatro costados del tablero, digamos. Y son muchos años, o sea, inevitablemente uno termina llenándolos con cosas. Va sumando. Sí. Bueno, y Carlos tiene un récord especial, es el único jugador argentino que tiene entre sus vencidos a dos ex campeones del mundo, a Bobby Fischer y a Anatoly Karpov. Hay jugadores que le han ganado a Bobby Fischer. Bueno, él le ganó a Fischer, pero además le ganó a Karpov. Nadie le ganó a Karpov. Y estos récords son con matices, porque con Fischer jugó dos veces. Una vez le ganó y la otra hizo tablas. O sea que está invicto con Fischer. Lo tiene dijo. En simultánea. Y con Karpov jugó una y se la ganó. Bien. Y mientras Karpov era campeón mundial, o sea que estaba en la cresta de la ola. Menos mal que no jugamos más veces. Y el próximo lunes, 20 de agosto, será el aniversario número 48 del día que venció a Bobby Fischer. ¿Vos te acordás de lo que pasó ese 20 de agosto de 1970 en el Club Estudiantes de La Plata? Sí, claro. Sí, porque fue un día inolvidable, ¿no? Para mí. Ajá. Sí. Sí, Fischer dio una exhibición de simultáneas en la cancha de básquet de la sede del Club Estudiantes de La Plata y dio 20 tableros, si no recuerdo mal. Y bueno, mi partida terminó muy rápido, en 15 jugadas. Yo pensé que era la más breve que había perdido en simultáneas. Después me dijeron que no, que perdió una en 12 jugadas
en Estados Unidos una vez. Perdón, ¿no? Escucharon, le ganó a Bobby Fischer con piezas negras en 15 jugadas. Sí, la partida tiene algún detalle estético que se puede rescatar. Obviamente hay errores porque si no, con blancas no se puede perder en 15 jugadas. Y creo que yo también pasé por posiciones perdidas, ya que hubo errores de los dos lados. Posición compleja. Y bueno, Fischer perdió después otras 2 partidas con otros 2 jugadores platenses. Con Jorge Barros y el gallego Fernández. Exactamente. Pero lo más importante, Carlos, es que, bueno, le ganás a Fischer. Entonces él ya debe tomar cuenta que alguien me ganó, ¿quién es el que me ganó? Y un año después, el 14 de noviembre del 71, en el Teatro San Martín, volvés a jugar una simultánea con él y ahora empatás. Sí, tal vez tenga más mérito ahí, porque él seguramente se acordaría de mí. Y conseguí empatar, ¿no? Entonces tal vez tenga más mérito que ganar después, porque tal vez lo sorprendí un poco. Pero de Fischer hay que decir que él, cuando hacía las simultáneas, arriesgaba bastante en las partidas, o sea, trataba de jugar líneas arriesgadas, aventuradas, y daba chance a los adversarios. O sea, no jugaba un ajedrez especulativo, como pequeña ventaja, tratando de apretar al rival hasta que se equivoca. Él y después pedía una copia de cada partida. Fischer que llevaba las 20 partidas con los jugadores, con los aficionados, y se las llevaba para estudiarlas. Sí, eso no lo hacen, yo la única vez que lo he visto, ¿no? ¿Y recordás algo que te haya comentado, algún gesto? Bueno, la escena de abandono, sí, cuando yo hago la jugada decisiva que estaba perdido, pensó ahí 4 minutos más o menos, y bueno, ya sospechaba yo que después de todo no sé qué estuvo mirando esos 4 minutos, porque es muy evidente que está perdido. Pero y bueno, después volvió, tiró el rey, me dio la mano, firmó la planilla. A la vuelta, cuando la gente aplaudía, debe ser muy incómodo. Como simultaneísta uno va a dar una exhibición y que te gane a alguien de esa manera. Yo he quedado muchas simultáneas. A veces pasa que uno no está bien y puede pasar que pierdas partidas. Se supone que quedar la simultánea debe hacer un resultado positivo. Claro. Pero puede pasar que no, que puede pasar la catástrofe, que uno pierda más partidas. Varias. De hecho, en Moscú, en los centros de pioneros, esos que eran jugadores de 13, 14 años fuertísimos, alguna vez un gran maestro americano no ganó ninguna partida. Empató y perdió. Y, nunca más dio simultáneas. Ahí en el Palacio del Pionero era mejor no meterse. Y la revancha que te dio en el 71 fue en la época que Fischer había hablado con Manrique, ese fue el comentario, con el que era ministro de Acción Social, donde pedía en aquel momento $1000, casa y comida para quedarse a ser ciudadano argentino. Él podía haber sido ciudadano argentino. Eso no lo sabía yo. Eso se habló en el año 71, que él estuvo en el país varios tiempos, dio esa simultánea que vos empataste, pero también jugó en Rosario, jugó en Bahía Blanca. Jugó en Neuquén, porque él se quedó esperando una decisión que nunca llegó. Así que bueno, ya fue el recuerdo de Fischer. Ahora en un momentito vamos a hablar del recuerdo de Karpov, que eso fue... En La Plata cobró $150 por la simultánea y se alojó en la casa de un ajedrecista. Buen dato, que eso no lo tenía. La casa de Jorge Bibiloni, ahora fallecido. Claro. Que tiene una casa muy linda, y bueno, alojaron a Fischer y él aceptó esas condiciones, y 2 años después iba a ser campeón del mundo, ¿no? Bueno, muy bien, entonces. Bueno, nos vamos poniendo en marcha, vamos a ir con la apertura musical, recordándote a vos, papá y mamá, que si tu chico juega solamente al ajedrez, no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento, ese aprender jugando, será una emoción que no olvidará jamás. Ahora sí, nos sentamos frente al tablero y hoy arrancamos con esta música. ¿Quiere comer sano? Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión. Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente al 4392-2468 o 155007-2260. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita formadora de valores para niños y adultos. Estimula tu memoria, concentración y autoestima. Aprende a planificar y a decidir. Hacete socio del Club Argentino, Paraguay 1858. Informes telefónicos llamando al 4811-9412 o 4151.
Alfredo, 20:15, vamos a ir con el momento de la consigna, a ver lo que preparó el equipo de producción. El equipo de producción hoy ha preparado para que alguno de nuestros oyentes hoy se gane un juego de ajedrez, como siempre, gentileza de Ruibal. Ideal para el Día del Niño, que es el domingo. Exactamente. La consigna de hoy está relacionada con el ajedrez educativo y la geometría, con la teoría de la representación dual, que se conoce como la habilidad humana de razonar simbólicamente. Hoy nuestros oyentes deberán indicarnos si tomamos las 6 primeras letras del abecedario en mayúsculas y las ubicamos a la A, la E y la F en el interior de un círculo y a la B, C y D en un cubo. ¿En qué figura ubicarían, de acuerdo con el patrón simbólico, las siguientes 6 letras? G, H, I, J, K y L. ¿Lo repetimos? Deben decirnos nuestros oyentes hoy si tomamos las 6 primeras letras del abecedario en mayúsculas y las ubicamos a la A, la E y la F en el interior de un círculo. La B, la C y la D en un cubo. ¿En qué figura ubicarían, de acuerdo con el patrón simbólico, las siguientes 6 letras? G, H, I, J, K y L. Muy bien. Bueno, si no sabe la respuesta, igual puede participar dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook @Diarios de Ajedrez. Las vías de comunicación por WhatsApp 11 55 77 11 92. Por teléfono 48 19 94 94 94 95. Por Twitter @ajedrezcaichés y por Facebook @Diarios de Ajedrez. Entre todos los que participen sorteamos minutos antes de las 21 un juego de ajedrez gentileza de Ruibal. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Muy bien, a las 20:18 ponemos en marcha en Frente al Tablero el primer bloque. Vamos a charlar con un geminiano, nacido en Buenos Aires un 22 de mayo. Tenía 21 años cuando comenzó a dirigir fútbol en el amateurismo y su llegada a la primera división del referato local se demoró hasta 1991. Contaba con 34 años. Con su manera de dirigir marcó un antes y un después en el arbitraje del fútbol profesional en la Argentina. Con su personalidad marcó un estilo pocas veces visto antes de su aparición. Y para comprenderlo deberíamos pensar que hace 20 años, se va a cumplir el próximo mes, el 27 de septiembre de 1998, dirigió por última vez un partido de fútbol profesional, Platense y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Aún hoy persiste en los ecos de su accionar en el deporte más popular del mundo. Un gusto saludarlos, Javier Castrilli y Carlos Hirardo, de aquí de Frente al Tablero. Me acompañan Alfredo Tabacman y Andrés Prestileo. ¿Qué tal, Carlos, Alfredo, Andrés? Un gusto saludarlos a ustedes. Sinceramente es un honor para mí que me hayan llamado y convocado a ese espacio, así que les agradezco. Muy bien, lo que pasa es que tenemos una producción que busca y busca y me dijeron, mira, este señor Castrilli, así como lo ves, que aparte de dirigir, también le gusta el ajedrez. Entonces, ahí nació todo y queríamos saber cómo conoció el ajedrez, dónde lo descubrió. Yo conocí el ajedrez de muy chiquito, que me acuerdo que fui a la casa de un tío, en realidad un tío lejano, un tío, más que tío directo, era un pariente, ¿no? Y bueno, nos enseñó a mí y a mis 2 hermanos, porque después vino mi hermana mujer al final, pero todavía no había nacido en esa visita, y nos enseñó los primeros pasos del ajedrez, cómo se movían las piezas. Entonces la verdad que me quedó grabado esa noche, ¿no? Y estuvimos toda la noche muy divertidos con mis hermanos, y después obviamente al día siguiente le pedimos a nuestros padres que nos compraran un tablero para jugar al ajedrez. Así que esa fue el descubrimiento del ajedrez. Ajá. De cualquier manera,
después pasaron muchos años, uno obviamente se dedicó por entero a otro deporte y obviamente pasé por el fútbol, pero siempre me quedó, digamos, de participar así en torneos escolares, por eso siempre insistí en la necesidad de que el ajedrez llegue a todos los colegios y escuelas, ¿no? Y después, bueno, comenzó mi paso por la función pública y tuve la suerte de ser director de deportes, primeramente en el municipio de Pinamar. Uh-huh. Y bueno, yo le di mucho apoyo al ajedrez y obviamente que trataba dentro de todas las posibilidades Uh-huh. de brindarle todo el apoyo a aquellos que jugaban al ajedrez, y aparte de hacer clínicas y puse una escuela de ajedrez directamente relacionada con el municipio, ¿no? Ajá. Y después, últimamente, mi paso por la función también en la provincia de Buenos Aires, siempre me interesó y apoyé toda actividad que esté relacionada, digamos, no solamente a nivel provincial, sino a nivel municipal relacionado con el ajedrez, ¿no? ¿Y qué le llamaba la atención del ajedrez? ¿Qué cosas le gustaban del ajedrez, de los beneficios o virtudes que usted cree que tienen? Yo creo que, a ver, es una historia apasionante. Cada vez que uno se sienta frente al tablero es como que uno es artífice de su propia historia, ¿no? Uh-huh. Son cerebros en pugna. Sí. Y uno tiene en todas y cada una de las piezas tiene la posibilidad de articularlo y de acuerdo a su real saber y entender establecer tácticas y estrategias, ¿no? Como para poder neutralizar al adversario. Entonces creo que eso es un esfuerzo intelectual y obviamente una gimnasia ciclopia, ¿no? Para todos aquellos que le gusta, que le apasiona, es manejar también no solamente los espacios y la articulación de todas y cada una de las piezas, sino también los tiempos, ¿no? Porque hay veces que uno tiene que contener la ansiedad y esperar la realización de un desarrollo, de un movimiento en el momento oportuno, ¿no? Entonces creo que hay un conjunto de situaciones que se dan no en una, en todas las partidas de ajedrez, sea cual fuere el nivel que se juegue, Ahí está. Guarda mucha similitud con otras disciplinas deportivas, ¿no? Claro, ahí hay está señalando justamente una de las virtudes, que es el desarrollo o el estímulo de la inteligencia emocional, ¿no? Controlar las emociones, tanto cuando estás mal como cuando estás bien. Por otro lado, también pienso que debo felicitarlo, porque usted eligió vivir del arbitraje, lo cual, bueno, no debe ser fácil en la Argentina ni a nivel mundial, pero peor hubiera sido si hubiera decidido querer vivir del ajedrez, porque acá sí hubiera estado mucho más difícil poder conseguir un peso para la casa. Ahora, pensando entre que la elección de árbitro profesional y no de maestro, hay asociaciones entre uno y el otro, entre una y otra actividad. Por ejemplo, yo me refiero a la inteligencia interpersonal. El maestro de ajedrez tiene que estudiar al rival. Usted, cuando era árbitro, cuando dirigía, ¿también se detenía a conocer, en este caso el rival, digo a los jugadores, conocer las mañas de los jugadores? ¿Se preparaba para quién tenía que dirigir? Mire, son mentes que tienen que interactuar, y mentes que de acuerdo al desarrollo, a lo que uno produzca, genera un efecto en la conducta del otro. Entonces siempre que ocurra un hecho de esa naturaleza, y de hecho se da en todos los deportes, el ajedrez en el ajedrez lo ejercita, ¿no? Es decir, cada vez que yo hago un movimiento, genera una respuesta en el otro, y entonces yo tengo que saber, no solamente estadísticamente, ese otro a qué está acostumbrado a mover, claro, luego de esa jugada, ¿no? Uh-huh. A qué está acostumbrado a hacer, si tiene digamos reacciones violentas o intempestivas o
o disciplinariamente no es acorde a lo que está estipulado en el reglamento, si se estudia, en este caso no el rival, sino la conducta del otro, de qué manera yo no me sienta sorprendido cuando ocurren los hechos. Y yo creo que, obviamente, cuando más aumenta el nivel de las partidas de ajedrez, también es necesario conocer al otro para saber a qué está acostumbrado a desarrollar, cuál es el terreno más fácil y cuál es el terreno más difícil del otro, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, y no solamente en la parte técnica, sino también en la parte anímica, en la fortaleza mental, porque muchas veces en muchas disciplinas deportivas es necesario, ¿no? Claro. Una entereza mental, y muchas son las veces que se obtiene un triunfo o se cae en una derrota precisamente por carecer de esa fortaleza. Entonces creo que todas esas características las junta el ajedrez, y que me parece siempre me pareció brillante de que los chicos desde temprana edad pudieran ejercitar todas estas cosas que estamos comentando. Y Javier, ¿cómo le va? Andrés Prestileo lo saluda. Bueno, siguiendo, a mí la frase más, el latiguillo más conocido que vincula el ajedrez con el fútbol es que vio que cuando hay partidos que son muy cerrados o muy tácticos, se dicen, este es un partido de ajedrez, ¿no? Sí. Pero me interesaba preguntarle, en el ambiente del fútbol y tal vez en el propio suyo del arbitraje y demás, ¿usted recuerda que haya habido muchas personas, cultores, jugadores, o que les interesara el ajedrez? ¿O son dos mundos muy, muy distantes, en el cual es difícil encontrar a alguien que también practique la otra disciplina? No, mire, yo de lo que puedo, desconozco esto, porque uno obviamente son muy pocas las oportunidades que tiene de hablar profundamente y mucho más de estos temas con un jugador. Es decir, uno se la pasa dirigiendo, termina el partido y cada uno se va por su lado, ¿no? Ya ahora, después de muchos años, uno tiene oportunidad a veces de compartir algún torneo a través de un medio, y bueno, medio como que se aflojan las cosas, pero en la época de arbitraje activo mucho más difícil. Pero sí le puedo decir una cosa, mire, yo pertenecí durante muchos años a la Asociación Argentina de Árbitros, y todos los meses en aquellas décadas del 80 principalmente, que fue cuando yo comencé a salir y a formarme como árbitro en el interior del país, eran contratados los servicios a través de la Liga del Interior, a través del sindicato, de la Asociación Argentina de Árbitros. Y los viernes se hacían las designaciones de acuerdo al partido de la AFA, el partido de Primera D, Primera C, lo que tocaba, o las inferiores. Si uno tenía libre el domingo, se anotaba en la planilla para participar de los torneos del domingo. Entonces viajaba el sábado a la noche para dirigir en el interior los partidos del domingo. Y en la espera, siempre, una cosa clásica, tradicional, en la espera, esas horas que uno esperaba los viernes a la noche en el primer piso del sindicato, todos jugaban al ajedrez y el truco. Así que, pero había que hacer cola y esperar el tablero de ajedrez que se desocupara, porque en eso sí doy fe de que dentro del arbitraje seducía muchísimo la práctica del ajedrez. Javier, volvamos un poco al comienzo de su charla, cuando decía que había, promocionado desde Pinamar el juego de ajedrez. ¿Usted considera que actualmente a nivel nacional le está faltando apoyo para que más gente se acerque a jugar al ajedrez? Totalmente. No, totalmente. No solo al ajedrez, es decir, ahora los políticos se llenan la boca hablando del deporte. En el deporte se educa, pero después las preocupaciones a nivel presupuestario brillan por su ausencia, ¿no? Es decir, el apoyo que se le dan a las federaciones principalmente, porque, a ver, los que motorizan todo esto por lo general son las federaciones, ¿no? Que muchos se quejan porque por lo general dicen, no, están siempre los mismos, ¿no? Pero bueno, pero son gente que desde hace mucho tiempo viene consagrando su vida para la disciplina, sea el ajedrez, sea lo que sea, para que siga existiendo,
y realmente le dedican mucho tiempo y mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Yo lo vi en el interior de la provincia de Buenos Aires, como los distintos presidentes y autoridades de distintas ligas, de distintas disciplinas deportivas, hacen todo a pulmón, pero todo, le ponen plata en su bolsillo, se la rebuscan, hacen torneos internacionales que uno dice, pero ¿cómo hicieron esto? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, los torneos de taekwondo, ¿y cómo hicieron esto? ¿Cómo lograron hacer esto con tanta tecnología, con tantas... Bueno, todo a pulmón se las ingenian, con algún que otro de aporte, rapiñando así, a regañadientes cosas que le dan de la Secretaría de Deporte de Nación, pero todo es a pulmón. ¿Y no se puede revertir, Javier, no se puede revertir esta situación? ¿Qué habría que hacer? Claro, la mentalidad de lo político. Es decir, esto depende de lo político, no depende de realmente alguien que tenga un master plan para el deporte, que diga, no, pará, yo comprendo las otras problemáticas, pero ¿por qué no apuntamos y nos sentamos entre todos los sectores, por ejemplo, no para planificar la infraestructura deportiva de una provincia o de un municipio, planificar a ver las actividades a corto, mediano y largo plazo de todas las federaciones? Yo lo primero que hice cuando llegué a la provincia era convocar a todas las autoridades de todas las disciplinas deportivas, y principalmente aquellas disciplinas, yo que provengo del fútbol, aquellas disciplinas que tanto esfuerzo hacen para sobrevivir y que no son precisamente ni el fútbol, ni el básquet, ni el tenis, no, disciplinas que uno, la verdad, llegando a la función pública, uno se agarra la cabeza y dice, pero mirá vos cómo se la rebusca esta gente, no es para sacarse el sombrero. Entonces ahí uno se da cuenta de lo postergado que está el deporte en general, ¿no? Javier, sí, si no nos vamos yendo con el deporte y queremos ir cerrando el bloque, simplemente haciendo la última comparación por el tiempo, porque la verdad que si estuviéramos acá en el estudio podríamos estar hablando una hora sobre esto. Hoy en el ajedrez de alta competencia, el ajedrecista no puede estar sin contar con un programa, con tecnología, para entrenarse, para estudiar. En el fútbol, ¿se puede vivir sin asistencia de las máquinas o de la tecnología, o es indispensable empezar, como se está trabajando con el VAR en el fútbol, que entre también la tecnología? Bueno, nos tenemos que acostumbrar a que el progreso es un camino que no tiene retorno. Entonces, una vez que entró la tecnología, no al fútbol, al ajedrez también, bueno, entonces tenemos que ir acostumbrando a las mentes humanas al contacto y a la interacción permanente con la tecnología, porque si no nos van a pasar por arriba. Obviamente, ya te digo, tenemos que, para competir internacionalmente, tenemos que estar a la altura de la competencia internacional, y la competencia internacional es indivorciable de la tecnología, y el entrenamiento es indivorciable de esa tecnología. Entonces tenemos que ir a buscar las mejores tecnologías para acompañar a nuestros deportistas, a nuestros representantes, ¿no? Yo creo que eso es el ABC, adelantarse a lo que va a ocurrir, imaginar el futuro y decir, señores, yo tengo que enseñar hoy, pero indudablemente voy a tener que enseñar en un escenario que no va a ser el de hoy, para que ustedes dentro de 10, 15 años puedan actuar en alta competencia. Me tengo que imaginar cómo habrá de ser esta disciplina dentro de 10 o 15 años. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente la tecnología exponencial aceleró los tiempos. Miramos hacia atrás y uno ve que hace 10 años apenas, ni nos imaginábamos que hoy en día nos podíamos comunicar en tiempo real con la otra parte del mundo y en forma gratuita. Entonces, estos adelantos que han explotado, indudablemente que impactan y de sobremanera en todas y cada una de las disciplinas deportivas, y cómo no va a impactar en el ajedrez. Entonces, estas son cuestiones que se tienen que tomar muy en consideración cuando uno interviene en una competencia internacional. Está enfrente una mente humana que viene aceptada, con una desarrollada con máquinas, acostumbrada a competir con máquinas, donde no hay afectos, en donde no hay sensaciones, en donde no hay cuestiones subjetivas,
y ningún tipo de contaminación para la razón de la máquina. Entonces creo que hacia eso se tiene que apuntar, ¿no? Cuando uno está, bueno, teniendo una posición gravitante en la toma de decisiones para una disciplina deportiva más como el ajedrez. Bueno, Javier, le agradezco mucho la participación. Lo despido con una frase de un subcampeón mundial, Paul Keres, que dijo alguna vez: quien no asume riesgos nunca ganará la partida. Y recordando su paso por el fútbol, quiero también felicitarlo por aquella actuación que tuvo. Así que lo saludamos de frente al tablero, muchas gracias, nos ponemos contentos de saber que hay otro aficionado más al juego del ajedrez y ojalá algún día pueda estar en estos estudios. Bueno, le mando un fuerte abrazo a los tres y a todos los oyentes, que Dios los bendiga. Gracias. En Radio Cultura 97.9 estamos escuchando Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al juego ciencia. 60 minutos con historias, información y entrevistas en el que el protagonista es el juego de ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo. Avenida del Libertador 7395. Bien, a las 20:37 seguimos en Frente al Tablero con el segundo bloque. Ya hicimos una presentación de nuestro invitado, Carlos García Palermo, sagitariano, nacido un 2 de diciembre, abogado, recibido en la Universidad Nacional de La Plata en 1984. Notable ajedrecista con más de 50 años, reconocida trayectoria por su participación en torneos nacionales y recorrió más de 30 países, es lo que saqué más o menos la cuenta. Hoy tiene el cargo de comisario técnico de ajedrez femenino italiano, una especie de coach, ¿no? Sí. Y va a tener una preparación con el equipo femenino que va a jugar la Olimpiada de Batumi entre el 9 y el 15 de septiembre. A hablar de Carlos García Palermo hay que hablar de cuántas victorias. Nombramos las de Fischer, la de Karpov, o Nigel Short, o Boris Gelfand, Michael Adams, Ben Larsen, Lev Sasky, Ulf Andersson, Maxim Sorokin, Julio Granda, Giovanni Vescovi, cientos. Pero entre el 19 y el 20 de febrero de 1982, en el teatro del Hotel Hermitage, conseguiste derrotar a Karpov en un torneo, cosa que ningún argentino lo hizo. ¿Cómo fueron esas horas? Sí, en realidad, el detalle era que le gané cuando él tenía el título de campeón del mundo, porque después, años después, Karpov perdió con Riccardi, por ejemplo, y puede haber perdido alguna otra partida en semirápidos, pero siendo campeón del mundo, o bien el récord era que nunca un argentino le había ganado a un campeón detentando el título. Exacto. Que, Nailov le ganó a Botvinnik, por ejemplo, Pano le ganó a Spassky, sí. Pero cuando no eran campeones del mundo. Habría que ver, porque, por ejemplo, Pano con Spassky tiene score favorable, que es algo que por ahí poco conocido. Exacto. Creo que es 2-1 y 5 tablas, y esos scores son válidos, sobre todo cuando son entre jugadores de la misma edad. Bueno. Porque a veces cuando los jugadores son de edades distintas, con 20 años de diferencia, en algún momento uno era muy, muy joven y el otro experimentado, en otro momento el otro era muy viejo, pero Pano y Spassky, los dos nacieron más o menos años 35. Y 37. Entonces, yo hablé con Spassky una vez y me preguntó por Pano. Dice, ¿cómo está Pano? Digo, bien. Dice, yo tuve problemas con ese jugador. Claro, me dijo Spassky. Y me fui a fijar y sí, Pano tiene score favorable. Y la última la ganó Spassky en Lucerna 85, que estábamos jugando torneos por equipos. Ahí. Sí. Y ese sábado, ¿qué pasó con los aplausos del público cuando derrotaste a Karpov? Bueno, claro, y para mí fue muy emocionante porque, el tema es poder jugar, porque estos jugadores son demasiado fuertes. El nivel de campeón del mundo impresiona mucho frente al tablero. Entonces lo que yo me propuse es no perder por causas psicológicas. Entonces el que me gane porque juega mejor, porque entiende más, pero yo no voy a perder solo. Ya me había pasado eso con Baganian un tiempo antes, otro jugador ruso muy fuerte, donde, cuando uno juega contra esos jugadores empieza a desconfiar de todo lo que uno piensa y calcula 5 veces lo mismo.
mismo y no achica, sé, digamos, no sí. cree, y todo lo que hace el rival está bien y lo que hace uno está mal. Y bueno, entonces llegué a la conclusión que perdí esa vez con Bagañán, que me gané solo, que ese podría haber ido a tomar un café a la esquina, que yo igual perdía solo, que no tenía que hacer nada. Y traté de que no me pasara lo mismo con Karpov. Y entonces conseguí eso, al menos digo, bueno, voy a ser un rival digno. Jugar con un campeón del mundo tiene que ser un día de fiesta para un jugador de ajedrez, un día histórico para un jugador de ajedrez. Y seré un rival digno. Después viene la parte cuando empiezo a tener ventaja y que puedo ganar, hay un segundo reacomodamiento psicológico, porque eso no está calculado. Entonces cuesta ahí ubicarse otra vez. Bueno, ahora se cayó el ídolo y hay que ganarle, ¿no? Y bueno, además en esa época las partidas se suspendían y a la jugada 40, entonces pasó un día y después jugamos la reanudación. El día de la partida llegamos hasta la jugada 40. A mí el diario el diario Clarín, que era el que hacía el torneo, me pidió que hiciera comentarios y yo lo dije por el diario, la posición estaba ganada. Entonces después, cuando voy a jugar a la reanudación, yo tengo toda esa carga, ¿no? Que está todo el mundo, pero las piezas las tengo que mover yo. Y está bien, la posición está ganada, pero estar ganado no siempre significa lo mismo, porque una cosa es tener dama de más o mate en 2 jugadas, y otra cosa es tener un peón de más que requiere toda una técnica y estar atento, que era mi caso, ¿no? La posición está ganada, pero había que jugar. Me dicen que Karpov cortó en Clarín y puso la posición está ganada y la tenía ahí en la mesa viéndote. Y bueno, entonces, además, bueno, el día de las suspendidas, había un día para suspendidas. Entonces Karpov tenía 3, una con Najdorf, otra con Jardelli y otra conmigo. Y no fue un buen torneo de Karpov, porque estaba cansado, porque venía de defender su título mundial contra Korchnoi, y él estaba cansado, y no jugó bien ese torneo, a pesar de lo cual salió tercero. O sea que para él era un resultado malo, porque el campeón del mundo se esperaba más, ¿no? Entonces el día de las suspendidas, bueno, estábamos comiendo, empezaba a la 1 de la tarde la suspendida. 1 menos cuarto, viene Karpov al restaurante del Hermitage donde estábamos, y viene apurado, rápido, y le traen un bife con una ensalada. Era la 1 menos 20, pongamos. A la 1 empezaba a jugar con Najdorf. La expectativa era que iba a ser un punto de 3, porque estaba peor en las 3 partidas. Y bueno, entra un tipo con una guitarra y se le sienta al lado y dice, bueno, yo le quiero tocar una chacarera a Karpov. Entonces Karpov nos mira a nosotros, yo más o menos le traduzco, digo, mira, el señor quiere tocarte música folclore, le digo que se vaya. No, dice que toque. Y entonces Karpov, yo me acuerdo del cuadro, de Karpov comiendo el bife y el tipo cantándole en la oreja prácticamente. Él estaba por jugar 3 partidas donde las 3 tenían un mal pronóstico. Y después, bueno, ahora le voy a tocar una samba. Y después que tocó la samba, le tocó una cueca, no sé, 3 canciones, le hizo firmar algo. Karpov terminó masticando el bife todavía, le firmó algo y se fue a jugar con Najdorf. Bueno, y Najdorf había analizado su suspendida con todo el mundo y estaba mejor Najdorf, que le había dado una lección de estrategia a Karpov con sus 72 años. Najdorf, esa partida en ese torneo hay que destacarla, porque Najdorf tenía 72 años y lo dejó perdido a Karpov, que era el campeón del mundo. Y había rechazado tablas, Najdorf. Pero bueno, reanudaron y en algún momento Karpov hizo una jugada que no habíamos visto nadie y dio vuelta a la partida y le ganó a Najdorf. Claro. O sea que ya tenía el 1 del 3, ya lo tenía. Ya lo tenía. Después le tocaba con Sergio Jardelli, que Karpov estaba peor. En un final de damas, sí, alfil de diferente color, difícil, lo habíamos analizado. Bueno, Karpov también encontró un método para hacer tablas muy fácil, que no vimos nadie, y tablas rápidas. 1,5 ya. Pues, me acuerdo que se levanta Sergio de la partida y me dice, estoy aterrorizado. Y yo, pero sí, tablas. Y bueno, después me tocaba a mí. Ya tenía 1,5, ¿no? Bueno, y yo sabía que estaba todo el teatro lleno, el país, un poco que yo suponía que estaban todos pendientes. Claro. Aparte, la posición estaba ganada, claro, y uno siempre puede hacer una tontería y echarla a perder, ¿no? Exacto. Y bueno, por suerte pude sobreponerme a toda esa presión y ganar la partida. O sea, y bueno, sí, fue todo un logro para mí, obviamente. Sí, pero sí, hasta que no se rindió. Duro. Sí, porque estos jugadores son muy peligrosos. Uno le da una chance y ya se te suben encima. O sea, es muy difícil jugar con ellos, que están muy atentos.
Y él, bueno, la partida había sido un poco rara. En un momento él se confunde o juega demasiado pasivo. Yo lo vi cansado. Yo pienso que él estaba en baja forma en ese torneo. Vale igual esa victoria. El ajedrez te ayuda a pensar. Frente al tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Restaurant Dobar Tek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas. Goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobar Tek lo espera en la avenida San Juan 548. Reservas al 4307-5235. Por mail a comidascroatas@gmail.com. 20:47, seguimos en Frente al Tablero. Estamos hablando con Carlos García Palermo, hijo de Adolfo García y de Carmen Palermo, que estudió la primaria 11, ubicada en Parque Saavedra, y el secundario lo hizo en el Comercial de la calle 46, entre 2 y la Diagonal 80. Que al concluir el secundario, siguió sus estudios en la universidad local y se recibió de abogado. Fue maestro internacional de ajedrez en 1981, gran maestro en 1985, de abogado te recibiste en 1984, 84, sí. Y estuvo viviendo en Europa, estuvo radicado en Europa durante 11 años, entre 1984 y 1995, sí. Tiempo en Alemania, sí, y tiempo en España. Sí. Recuerdos de aquella época, cuando te fuiste, ¿qué pasaba? Tenías el título de abogado, después ejerciste un poquito, un tiempo corto, ¿no? Sí, bueno, yo cuando me recibí abogado, me fui a Europa por 6 meses, la idea era, bueno, jugar un poco ajedrez y después volver y ser abogado. Y bueno, esos 6 meses se transformaron en 11 años, porque me fui quedando, me fue mejor de lo que yo pensaba, me asenté en Alemania porque me puse a jugar la Bundesliga, y las condiciones eran bastante razonables y bueno, me pareció interesante la vida que se estaba haciendo ahí. Paralelamente aquí había hiperinflación, había muchos problemas y entonces me parecía lógico quedarme allá. No cambió nada, te fuiste y volviste. Sí. Seguimos. Sí, parece que te doy igual. Lo importante es que Carlos mantiene un nivel, porque entre el 13 y el 23 de abril él jugó en Polonia el Campeonato Europeo por equipos mayores de 50 años y salió campeón con su equipo, donde estaba Michel Gódena, Carlos García Palermo, Sergio Mariotti, Fabricio Velia y Fabio Bruno. Sí. Con todos ellos salió campeón. Y entre el 27 de abril y el 1 de mayo, en Lecce, ¿sí? Sí. Jugó el campeonato italiano por equipos. Sí. Ahí estuviste para el Chieti, ¿era? Chieti es el... Chieti. Chieti es el nombre de la ciudad y del equipo. Hace como 10 años jugó para ellos. Y salieron segundos. Salimos segundos, sí. Entre un grupo que estaba Daniel Sapsikowski, Denis Rombaldoni, bueno, Carlos García Palermo, Luca Gitaj, entre otros más. Esos son mis compañeros de equipo este año, sí. O sea que te mantenés en forma todavía. Más o menos, todavía juego, pero se está haciendo difícil porque ahora hay una moda de jugar 2 partidas por día en los torneos. Claro. Y vengo de jugar unos torneos donde, bueno, en Brasil ahora jugué, vengo de Brasil, que es un torneo en Caiobá, un abierto, y eran 4 días de 2 partidas y la última a la mañana, y eso es muy duro. ¿Y cómo se hace ahora? Porque tu próxima tarea va a ser el mes que viene preparar al equipo para italiano femenino para la Olimpiada de Batumi. Sí. ¿Cómo va a ser ese entrenamiento? Bueno, la Federación Italiana todos los años hace una reunión de los equipos olímpicos masculino y femenino. Nos reunimos durante una semana en un lugar y cada equipo trabaja con su entrenador. Son, digamos, 5 días de 6-7 horas cada día y bueno, todos los años se hace eso. Ellos le llaman un stage, es una palabra un poco rara en italiano, pero así le llaman ellos, es como una clínica. Eso se hace ahora antes de la Olimpiada.
Y además hay trabajo por internet. Vos cuando estuviste con el equipo femenino italiano en Dresden 2008, alcanzó la mejor marca de un equipo de mujeres de Italia en una olimpiada. Sí, ¿Con qué expectativas vas ahora? Y bueno, la expectativa es mejorar nuestras actuaciones anteriores, esa es la expectativa. ¿Luchar por qué puestos más o menos? Y bueno, siempre estar en los primeros 15 puestos. A partir de los primeros 15. De todas maneras yo tengo, bueno, eso es lógico que se luche por un puesto en especial, pero me parece que no hay que hacer tanto hincapié en el resultado inmediato. Para mí el progreso es como un proceso largo, que cada resultado uno lo va estudiando, va encajando la actividad de jugar con la de estudiar, y yo no me estresaría demasiado por lo que es el resultado inmediato. Pero sí, tenemos el objetivo de quedar en los primeros puestos. Bueno, espera que ahora vamos a vender unos avisos. Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Cultura 97.9. Frente al tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. A las 20:52 seguimos aquí en Frente al Tablero. Carlos, ¿sabías alguno de los vínculos de San Martín con el ajedrez? No sabía, me voy a enterar ahora. Te cuento, Jerónimo Espejo fue un militar argentino que participó en las campañas de San Martín, en Chile y en Perú. También luchó en la Guerra de Brasil y en las guerras civiles argentinas. Mantuvo después largas charlas con el general Bartolomé Mitre una vez que este dejó la presidencia, y por iniciativa de Mitre se atrevió a compilar sus testimonios en varios libros. Entre ellos se destaca El Paso de los Andes. Hay un párrafo dedicado a San Martín y el ajedrez. ¿Y qué nos decía Alfredo? Probablemente aprendió a jugarlo en el Colegio de Nobles de Madrid o entre sus camaradas en las primeras campañas, pero no sería aventurado creer que en algunas ocasiones los ejercitara en la misma Europa, con los encopetados militares que lo distinguieron con su predilección y sus confianzas. Estos juegos eran su entretenimiento favorito, el ajedrez en especial, con los señores O'Higgins, Arcos, Álvarez Condarco, Necochea y otros jefes, y así ponían fin a las academias generales. En tanto, Bartolomé Mitre, en Historias de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, en el tomo 2, nos regala un perfil del general San Martín bajo el título Un día con San Martín. Y dice así: llevaba una vida más que modesta, austera, se vestía con el sencillo uniforme oscuro de los granaderos a caballo, el típico sombrero de hule con la escarapela argentina tomada por una presila de oro. Era madrugador y desayunaba ligeramente, pasaba la mañana en su despacho recibiendo partes, dando audiencias o trabajando solo o con su secretario. Consultaba permanentemente la hora en su cronómetro, llevaba personalmente la correspondencia y al mediodía se dirigía a la cocina y elegía 2 platos de comida, generalmente puchero y asado. A veces comía de pie y postre elegía dulce mendocino, tomaba 2 copas de vino, daba un corto paseo, fumaba cigarrillos de tabaco negro. En invierno volvía a la tarea, en verano dormía la siesta. En verano o invierno su bebida habitual era el café que él mismo se preparaba. Por la noche recibía visitas con las que tertuliaba, estaban excluidos los temas de política y jugaba al ajedrez. Se decía que era un rival duro. A las 22 llegaba el punto final del juego y tras una ligera colación descansaba o continuaba trabajando si la situación lo ameritaba. Este fue la forma de que en Frente al Tablero queríamos homenajear un poco el vínculo del padre de la patria con el ajedrez. Vamos a decime los auspicios de quiénes son los... Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dover Tech San Telmo y Ruibal, juegos
para la familia. Te entregamos saludo de Diego López. Dice, saludo al Pacino del argentino. Así Bueno, que muchas tenés gracias. amigos. Y Muchas vamos a gracias. regalarle a Diego López este momento que preparó Andrés Prestileo. Sí, tenemos siempre un momento para una efeméride y bueno, la de hoy es para evocar un momento muy trágico de la historia que ocurrió hace 56 años, el 17 de agosto de 1962. Hacía un año exactamente que se había construido el muro de Berlín y en ese día, Peter Fechter era un alemán que tenía apenas 18 años, era un obrero. Cuando se construyó el muro, él había quedado del lado oriental y bueno, como le pasó a muchos, parte de su familia estaba del otro lado, así que ideó una manera de escaparse, lo cual era muy difícil. Junto con un amigo, Helmut Kulbeck, pensó en esconderse en una carpintería de los otros, a vigilar lo que hacían los guardias del muro y aprovechar el momento oportuno y escapar. Eso hizo, pero cuando estaba intentándolo, unos guardias lo advirtieron su presencia y dispararon. Bueno, su amigo logró pasar del otro lado, pero Fechter fue alcanzado por una bala y cayó en un espacio, porque no era un muro en realidad, en esa zona, eran dos que estaban separados por algunos metros y el espacio intermedio era tierra de nadie, se lo llamaba el corredor de la muerte. Bueno, Peter cayó de ese lado y lo más terrible fue que de ninguno de los dos bandos, ni del occidental ni del oriental, se atrevieron a intervenir mientras este joven se desangraba en el suelo, sin poder moverse, sin hacer nada. Moría y además la gente que pasaba por ahí se empezó a piñar y a ver esta trágica escena, ¿no? Además, imagínense la indignación de todos reclamando que alguien interviniera, pero por miedo mutuo y por la tensión que reinaba en ese momento, ninguno intervenía, hasta que finalmente pasó lo peor, murió. No fue el primero ni el único, por supuesto, de las víctimas del muro de Berlín, que intentaron escapar, pero sí el más emblemático. Y de hecho, la famosa canción de Nino Bravo, Libre, está dedicada a este joven alemán, a quien hoy recordamos después de 56 años de su trágico fallecimiento. Bueno, 20:58, llegamos al final del programa. El recuerdo con vos era un poquito más alegre. Recordar tu victoria ante Bobby Fischer, que va a ser el 20 de agosto. El lunes tenés que festejar. No me acordaba que las fechas se me había olvidado. Muy bien. Carlos, la pasaste bien. La verdad que fue un gusto que estuvieras acá, charlar con vos sobre este tema. Nosotros hicimos una consigna. No sé si vos jugaste con la consigna, pero bueno, a ver, Alfredo. La pregunta decía que nuestros oyentes debían indicarnos si tomamos las 6 primeras letras del abecedario en mayúsculas y las ubicamos A, E y F en el interior de un círculo, la B, la C y la D en un cubo. ¿En qué figura ubicarían, de acuerdo con el patrón simbólico, las siguientes letras? G, H, I, J, K y L. La solución es por la arquitectura o forma de letras. Las letras con líneas rectas irán al círculo, la H, la I, la K y la L, y las de con forma curva irán al cubo, la G y en este caso también la J. Bueno, vamos a ver quién es el ganador del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Decime un número del 1 al 30. 24. 24. Bueno. Busco el 24. Gonzalo Capozzolo. Muy bien. Gonzalo Capozzolo, ganador del juego de ajedrez, gentileza Ruibal, que venga el próximo viernes entre las 20 y las 21, Guido 1566, a retirarlo. Carlos, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Un gusto, creo que todavía se podría hablar 100 temas más con vos. Necesitamos 10 programas para cubrir tu carrera. Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un gusto y a tu disposición cuando quieras. Bueno, Alfredo, Andrés. Hasta el buen fin de semana. Hasta el viernes que viene, buen fin de semana. Festejo con buen fin de semana larga. Claro, con el nieto también, disfrutarlo, y vos con tu sobrino. Así que bueno, a pasar bien el Día del Niño para todos. Nos vemos el viernes que viene con más Frente al Tablero. Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Hilardo por Radio Cultura 979.